Buenas noches. Desde el Servicio de Urología del Centro Médico Imbanaco, les damos la bienvenida a este webinar de hiperplasia prostática benigna. La idea es que podamos hacer un recorrido breve, intenso y que sea de mucha utilidad para el manejo de esta patología. La idea es que vamos a revisar diferentes tópicos desde algo de anatomía, fisiología y epidemiología y diagnóstico, tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos asociados a las nuevas tecnologías que también están apareciendo y que ofrecen ventajas frente a los métodos tradicionales de tratamiento. Me acompañan en la presentación los doctores en su orden que van a en el orden que van a presentar. El doctor Germán Ramírez, que va a hablar de la parte de epidemiología y diagnóstico. El doctor Luis Javier Aluma, que se va a dedicar a la parte de tratamiento médico. El doctor Lupe Alejandro Mendoza, que va a hablar de los métodos tradicionales quirúrgicos. Y al final termino yo hablando de las nuevas tecnologías en el manejo quirúrgico de la hiperplasia prostática benigna. Nuevamente, bienvenidos a todos y le cedo la palabra al doctor Germán Ramírez. Después de la presentación que nos hace el doctor Erazo, creo que es un momento para entrar en materia. Perfecto, entonces, siendo las 7:04 de la noche, empecemos. Y a veces los comienzos de este tipo de webinars, a veces le toca a uno bailar un poquito con la menos agraciada, y creo que algunos de estos temas de la epidemiología y la fisiopatología pueden ser así. Yo voy a tratar de darles un enfoque un poco diferente, no tan académico estricto en la fisiología, sino dar algo de epidemiología, que hay que entender muy bien de qué es lo que estamos hablando y la incidencia y frecuencia de esta patología, pero me voy a enfocar un poquito más en la forma en cómo esta patología afecta la calidad de vida de nuestros pacientes, y por eso es tan importante el darle paso a las otras charlas en cuanto a tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos, teniendo en cuenta esta alteración tan importante en la calidad de vida. Un poquito de epidemiología, esto es algo de cifras. Aquí tenemos una próstata normal, o una anatomía del tracto urinario bajo normal, solamente para recordar, y puede sonar un poquito de perogrullo por el auditorio que tenemos, pero no sobra recordar la ubicación de la próstata en la parte baja del cuello de la vejiga y alrededor de nuestra uretra prostática, y que este crecimiento que vemos aquí en la otra figura, cómo afecta tanto el tracto de salida como el órgano de almacenamiento de la vejiga, en este caso engrosándole y haciéndola que sea ineficaz para su contracción y obviamente para el vaciamiento de la orina. Es el tumor más benigno del hombre, ¿sí? Más frecuente. Y al ser una condición muy frecuente, tenemos que la prevalencia histológica de la HPV en la población masculina es más o menos del 50% en hombres en la sexta década de la vida, 51 a 60 años, llegando a presentarse hasta en un 90% en los pacientes que llegan a los 80 y más años de vida. Luego, esto hace que la población que sufre esta condición sea muy, muy alta. Y algo que es un poquito diferente, y es la presentación de los síntomas. Una cosa es que tengamos un diagnóstico histológico en esas cifras tan altas. El diagnóstico sintomatológico es un poquito menor, y se presenta cuando tienen síntomas de moderados a severos entre un 14 a un 30%. Entonces, esto quiere decir que no todas las personas que tengan histología o cambios histológicos de una hiperplasia prostática benigna van a presentar síntomas, simplemente la mitad más o menos según estas cifras. Esto, como para ponernos un poquito en contexto,
Es la cuarta condición más diagnosticada en los hombres, en Estados Unidos, en los hombres mayores o igual a mayores de 50 años. Sí, siempre punteando en estas estadísticas está la enfermedad cardiovascular, con la hiperlipidemia, hipertensión en segundo, diabetes en tercero, y está el agrandamiento de la próstata, la hiperplasia prostática benigna, hasta en un 13%. Entonces es bastantes personas, bastantes pacientes que sufren de esta condición. Aquí vemos un gráfico muy sencillo, lineal, en la cual la presentación de la HPV histológica se va viendo, inclusive a partir de los 30 años o 40 años, aumentando gradualmente y haciendo un pico importante a partir de los 50 años. Entonces, si uno hace una biopsia o pudiera hacer una biopsia de la próstata a los 30 o 40 años, podría haber algo de histología, cambios histológicos de hiperplasia, pero definitivamente a partir de los 50 es cuando esa curva se aumenta de una manera importante. Aquí vemos la presentación de los síntomas del tracto urinario bajo de moderados a graves según las décadas de la vida, y obviamente volvemos a lo mismo, entre más años tengan los pacientes, hasta un 40% en los 80 años o más, versus un 20% entre los 50 a 60 años de presentación de estos síntomas del tracto urinario bajo. Pero lo que más me interesa de la charla finalmente es cómo impacta esta hiperplasia prostática benigna, este agrandamiento de nuestra próstata en nuestra calidad de vida o en la calidad de vida de nuestros pacientes. Aquí tenemos un gráfico en que muestra que, son dos gráficos en realidad, los síntomas, las barritas en naranja son los síntomas de vaciamiento o lo que antes llamábamos los síntomas irritativos. Está el goteo, la disminución los síntomas de almacenamiento, la urgencia, la nocturia, la frecuencia, la urgencia miccional en verde, y los síntomas de vaciamiento o obstructivos que llamamos antes, que son el goteo, la disminución del cabello del chorro, la intermitencia, la vacilación, y se ve en la gráfica que lo que más se presenta son los síntomas de tipo obstructivo o de vaciamiento, llegando a un segundo lugar los de almacenamiento o síntomas de tipo irritativo. Pero en la gráfica del lado, lo que más molesta a nuestros pacientes, si vemos, son más prevalencia de las gráficas de color verde, los síntomas de color verde son los síntomas de almacenamiento, la urgencia miccional, el goteo postmiccional, la polaquiuria, la frecuencia, que es básicamente lo mismo. Entonces es importante tener en cuenta que lo que más nos molesta y a lo cual debemos también impactar a nuestros pacientes en el tratamiento son los síntomas de tipo irritativo o de almacenamiento. Aquí vemos cómo la severidad de los síntomas afecta en diferente forma a nuestros pacientes, siendo los rojos los síntomas severos y los azulitos, que en algunas veces no se presentan, los síntomas sin síntomas, y los amarillos, los síntomas más leves. Entonces, molestia, generalmente la hay cuando hay síntomas severos, intermitencia, salud en general se afecta, y la satisfacción sexual, que empieza a aparecer como otro de los ítems que tenemos que valorar en los pacientes que tienen algún grado de hiperplasia prostática benigna, porque se van a ver afectados, sobre todo si presentan síntomas de moderados a severos, las franjas o las barras naranja y roja de la gráfica. Obviamente, si no tiene síntomas, pues no hay nada de esas molestias, pero sí puede haber algo en salud general y insatisfacción sexual. Obviamente, la edad influye no solamente en esto, sino también en la hiperplasia. Aquí es como para intensificar lo que presenté en la gráfica, y es que definitivamente la presencia y la gravedad de los síntomas del tracto urinario bajo, de la salida del tracto urinario bajo, son un riesgo para la disfunción sexual. Y esto muchas veces no lo tenemos tanto en cuenta nosotros en el momento de plantear posibilidades de tratamiento. Dice que definitivamente hay un porcentaje importante de hombres que entre los 50 y los 80 años la calidad de vida está relacionada con su
disfunción sexual o con su función sexual, pero que al tener este tipo de síntomas, estos pacientes que tengan este tipo de síntomas sobre ese rango de edad, van a tener mucho mayor riesgo de presentar disfunción eréctil, disfunción eyaculatoria y obviamente un bajo deseo sexual por los trastornos del metabolismo de la testosterona. Entonces, esto como para recalcar y resaltar que definitivamente no es solamente que nuestros pacientes no orinen bien o orinen de una manera disfuncional, sino que el estar presentes este tipo de síntomas, entre más graves son estos síntomas, más van a afectar una esfera de la calidad de vida que es la disfunción sexual. Aquí vemos cómo en ausencia o presencia de hiperplasia prostática benigna se alteran algunas de las actividades normales de la vida diaria de nuestros pacientes, o los pacientes empiezan a dejar de hacer algunas cosas. Y en las gráficas vemos acá, por ejemplo, una cosa que hacen muchísimo es que limitan la ingesta de líquido antes de viajar. Los pacientes que tienen HPV pueden llegar hasta un 25, 30% versus un 11 o 13% de los que no tienen la HPV. Limitan la ingesta de líquidos antes de acostarse. La gran mayoría de los pacientes que tienen HPV lo hacen. No pueden conducir por más de 2 horas, hasta un 22%. No duermo lo suficiente de noche, dado obviamente por un síntoma que voy a hablar un poquito más adelante, que se llama la nocturia. Hasta un 27% de los pacientes presentan este tipo de limitaciones. Se limita la salida a sitios donde no haya baños públicos disponibles o al alcance cercano. Hasta en un 30% de los pacientes que tienen algún grado de HPV, especialmente más severo, obviamente más, que los que no lo tienen, limitan los deportes al aire libre y limitan la salida también a sitios como el cine, el teatro, las iglesias, etcétera, por su condición. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nos afecta mucho la calidad de vida. La nocturia. La nocturia es un síntoma que muchas veces no le paramos las bolas suficientes que se les debería parar y lo pasamos a veces dentro de nuestro interrogatorio, pero definitivamente afecta muchísimo a nuestros pacientes y es una de las causas de consulta que más vemos y el deseo que más quieren de mejorar, el deseo de mejorar, el síntoma que más quieren mejorar nuestros pacientes es la nocturia, uno de los que más quieren mejorar. ¿Qué pasa con la nocturia? Obviamente altera el sueño por estar levantándose en la noche y tiene 2 tipos de impactos sobre la salud. Un impacto a corto plazo, donde vamos a ver la persona que se está durmiendo constantemente, por ejemplo, en este tipo de charlas, por ejemplo, en el trabajo, en los descansos, en cualquier pausa que hagan, están durmiéndose porque no tienen un descanso adecuado nocturno, entonces tienen la somnolencia diurna. Tienen un tiempo de reacción prolongado, quiere decir que se vuelven como lentos. Entonces, esto en pacientes de cierta edad es peligroso, puede llegar a presentar caídas, a presentar golpes. La energía se ve disminuida, obviamente, si no hay un sueño reparador, pues obviamente la energía diurna se va a ver disminuida. Y la concentración también. Entonces, pacientes que por la edad todavía estén en la actividad intelectual, laboral, la concentración, que implique concentración, su concentración va a estar muy reducida y por ende va a afectar mucho su calidad de vida. ¿Qué pasa a largo plazo con las alteraciones del sueño dados por la nocturia? Estos pacientes que sufren de nocturia y que se altera la calidad de vida van a ser más susceptibles a enfermedades somáticas. Van a tener un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular y van a tener un riesgo, aumenta el riesgo obviamente de accidentes y fracturas por caídas, por no estar conscientes, alertas y completamente reactivos a los eventos que se puedan presentar durante el día. Concluyendo esto, definitivamente todo el sueño alterado, la función sexual alterada, la restricción de las actividades diarias que hablamos sobre digamos, evitar ciertas actividades por falta de posibilidad de ir al baño, de tener que ir varias veces, y el impacto sobre la salud física y mental van a disminuir definitivamente la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, es un llamado a todos ustedes para que entiendan que
que el tratamiento de la HPV no es solamente destapar un conducto que esté obstruido, sino que va a llevar a una serie de mejoras en la calidad de vida de nuestros pacientes y que entre más pronto se haga, más temprano se haga la corrección de estos síntomas, menos se va a ver impactada la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Cómo diagnosticamos la HPV? La HPV la podemos diagnosticar con varias cosas. Pues hay muchas cosas para hacer, pero yo lo voy a tratar de resumir en 4 puntos. Pueden haber más y podemos discutirlos si quieren en la parte de la discusión al final. Primer punto, los scores de síntomas, los índices de score de síntomas. El más común es el índice internacional de síntomas prostáticos, por sus siglas en inglés, IPSS. La uroflujometría, las imágenes que podemos usar, generalmente enfocadas hacia el ultrasonido, y finalmente la endoscopia de la vía urinaria, la cistoscopia. Entonces hablemos un poquito de cada uno y vemos que hay de evidencia y con eso le damos paso a las siguientes charlas. Hay varios scores de síntomas, hay varias tablas, hay varias escalas que podemos usar. Hay escalas de calidad de vida, hay otras escalas hechas por cada una de las universidades que han tenido la oportunidad de hacerlo, generalmente europeas o americanas, pero lo que más usamos es el Índice Internacional de Síntomas Prostáticos. ¿Y qué consiste eso? Son 7 preguntas, 6 de las cuales están enfocadas a los síntomas urinarios, nocturia, frecuencia, urgencia, escapes de orina, y una pregunta final sobre la calidad de vida, de qué tanto le afecta o le molesta tener esta sintomatología o esta escala de síntomas que están refiriendo. ¿Qué ventaja o qué nos permite este tipo de scores a nosotros como urólogos o como médicos en general? Es avalar algo para objetivizar síntomas que son subjetivos. Todos hemos visto que pregunta uno qué tal orina usted, cuántas veces orina, y muchos no saben, dan cualquier cifra, la primera cifra que se les va a la cabeza. Muchos dicen que orinan muy bien y resulta que no, otros al contrario piensan que están orinando muy mal y hacerles unos scores, unas escalas, vemos que definitivamente los síntomas pueden no ser tan severos como ellos quieren. Importante la tercer punto, que sea autoaplicada. Esto no puede ser que yo le pregunto y él me contesta, porque tiene que dejarlo pensar y dejar que él asimile las preguntas, que si alguno ha tenido la oportunidad de leerlas, desafortunadamente en la diapositiva no lo podemos ver porque está muy chiquita la letra, pero tiene que ser autoaplicada. Eso quiere decir que el mismo paciente la llene y la conteste. En el caso particular, y muchos otros colegas lo hacen en la sala de espera del consultorio. Con esto de la pandemia ya no tenemos mucho tiempo en la sala de espera, pero antes de eso lo que hacíamos era entregar el índice, el papelito, y el paciente lo llenaba ahí mientras esperaba. Se lo puede llevar para la casa, no hay ningún problema, pero lo importante es que sea autoaplicada. Está presente en las guías de manejo de la hiperplasia prostática de todas las sociedades, la americana, la europea, la Sociedad Colombiana de Urología, la Zavala, el IPSS, como herramienta diagnóstica para la HPV. ¿Qué dicen las guías? Las guías, aquí voy a hacer una aclaración. Estas son tomadas de las guías tanto americanas como europeas, pero en particular a mí me gustan más las europeas, son un poco más claras y más concisas, entonces vamos a presentarlas lo que dicen las guías europeas. Dice que definitivamente la sensibilidad, son sensibles, mejor dicho, la sensibilidad de estos scores, de estas tablas son muy sensibles para los cambios en la sintomatología de los pacientes con un grado de evidencia 3. Puede identificar qué tipo de síntomas son los predominantes, pero no son específicos ni para la enfermedad ni para la edad. Esto quiere decir que la fluorometría no puede diferenciar digamos, si es un trastorno realmente obstructivo o si es una falla en la contractilidad de la vejiga, por ejemplo. Eso no lo puede diferenciar y es una de las fallas, pero de todas maneras puede ser usado. ¿Qué recomiendan? Dice, con una fuerte recomendación, dice que
definitivamente están indicadas o se deben usar para la reevaluación de los pacientes durante el tratamiento y posterior a tratamientos ya instaurados. Previo no son tan válidas, no la recomiendan tanto, pero sí durante un tratamiento o posterior a un tratamiento más definitivo tiene una fuerte recomendación. Segundo punto, o segundo ítem diagnóstico, la uroflujometría lírica. Tiene varias características, tiene que ser definitivamente unos volúmenes específicos para poder ser validado, y está en la literatura mundial, la Sociedad Internacional de Continencia, la ICS, dice que entre 150 y 400 ml. Entonces es importante no hacer pruebas diagnósticas en pacientes que tienen la vejiga muy llena o obviamente en flujos muy bajitos porque van a salir alterados. Se basa en el uso de nomogramas, fundamentalmente son fórmulas o tablas, cualquiera de las dos son válidas, y se basa en eso para poder meter dentro de unos percentiles a nuestra población. Pero definitivamente tiene, dependiendo del valor de referencia, dependiendo del valor de corte, va a tener una sensibilidad y una especificidad muy diferentes. Si usamos los 10 ml por segundo, la sensibilidad es cercana al 50% con una especificidad del 70%. Si subimos este valor de referencia a los 15 ml por segundo, definitivamente cambia, se invierte la sensibilidad a un 80%, 82% y una especificidad cercana al 40%. Entonces es importante tener en cuenta cuál es el valor de referencia que vamos a tomar, porque así vamos a tener muchos más pacientes, entre comillas, obstruidos o no. Como les decía antes, igual que el score de síntomas prostáticos, la uroflujometría es muy difícil diferenciar la verdadera obstrucción del flujo de salida versus una pobre contractilidad de la vejiga, y esa es una de las limitantes que tiene. ¿Qué dicen las guías? Las guías dicen que definitivamente es variable, digamos, el uso, los resultados que dan las uroflujometrías son variables y dependen de los límites, como ya he dicho, los límites que se pongan, los límites de referencia que se pongan, 10 ml segundo o 15 ml segundo, y que esto nos va a cambiar mucho la clasificación de los pacientes. Tiene un grado de evidencia 2B únicamente. Nos sirve para identificar y monitorizar los cambios del residuo postmiccional. Y la recomendación dice que debe usarse o se debería usar para el manejo o el abordaje inicial de los pacientes hombres con LUTS, con síntomas del tracto urinario bajo, pero tiene un grado bajo de recomendación o de fortaleza, y que se debe hacer antes de cualquier tratamiento médico o cualquier intención de tratamiento invasivo o cirugía, y ahí sí tiene un grado de recomendación importante. Entonces, es bueno tener en cuenta que nos sirve cuando vamos a tomar decisiones, ya sea médicas o ya sea quirúrgicas en nuestros pacientes, y no tanto como para saber si está un poco obstruido o un poco menos obstruido. En ese caso, su grado de recomendación es muy, muy débil. ¿Qué tenemos con la ultrasonido? La ecografía de próstata. Para nosotros como urólogos es importante conocer el volumen de la próstata. Todos hemos sabido que definitivamente las próstatas más grandes, pues los tratamientos son diferentes o más difíciles, y a próstatas más pequeñas los tratamientos pueden ser también diferentes o inclusive más fáciles, me refiero a que respondan un poco más a los medicamentos. Esto nos lleva a predecir, cuando tenemos un volumen certero de cuánto mide nuestra próstata, para elegir los tratamientos más adecuados. También nos sirve para evaluar factores de riesgo para progresión. Progresión quiere decir daño vesical, retención urinaria o necesidad de cirugía. Y en eso puede ser muy útil las ecografías de próstata de ultrasonido. La literatura dice que es mucho mejor la ecografía rectal, pero todos sabemos que es invasiva y prácticamente la hemos dejado para cuando necesitamos realizar una biopsia.
Y la abdominal, pues todavía la seguimos usando con sus limitantes en la medición, operador dependiente muchísimo, pero es un arma útil. ¿Qué se han tratado de inventar? Y en la gráfica lo trato de mostrar. Se llama el índice de protrusión prostática, el índice vertical de protrusión prostática, para ser más exactos. Y es una próstata que se indenta, se mete, se levanta el cuello, el piso vesical, aquí lo vemos muy claro, lo negro obviamente la vejiga, la próstata aquí elevándose y metiéndose dentro de la vejiga, y hacen una medida de la base a nivel de la vejiga, de las comisuras, diríamos en forma endoscópica, hasta el ápex o la parte más alta, y hacen una medición. Dicen que esta medición es importante para predecir y para seleccionar tipos de tratamiento, pero los estudios últimos han visto que definitivamente no hay tanta correlación entre esa medida y el desenlace final de los tratamientos, pero digamos que están haciendo estudios y están tratando de hacer más y más comprobaciones a ver si esto realmente es útil como predictor. Y otra de las cosas importantes que tiene la ecografía o el ultrasonido de las vías urinarias es la medición del residuo postmiccional, teniendo en cuenta que tiene una variabilidad, pues sobre todo si el paciente está sometido a una retención, no, aguantar mucho las ganas de orinar antes de que se le practique el examen y lo pongan a orinar después. Si le miden, pues va a tener obviamente unos residuos postmiccionales muy elevados. Nosotros, digamos, tenemos en las guías nuestras, en la práctica nuestra, hasta 50 ml o el 10% de la capacidad vesical como permitido residuo postmiccional sin que sea considerado patológico. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías dicen que es útil para determinar el tamaño de la próstata, obviamente, tanto la transrectal como la transabdominal. Es importante para seleccionar la cirugía que se va a hacer, no la cirugía que se va a hacer, para seleccionar un tratamiento quirúrgico o cuando el paciente va a ser sometido o considerado para un tratamiento con los bloqueadores de la 5-alfa reductasa, con un grado de recomendación 3, que no es tan malo, que no es tampoco es en la mitad. ¿Qué recomiendan? Definitivamente realizar ecografía para determinar la necesidad de un tratamiento y la escogencia de la droga más adecuada. Tiene un grado de recomendación débil. Suena lógico, pero no está tan recomendado. Pero sí tiene un grado de recomendación fuerte cuando se va a hacer una cirugía y se considera realizar un manejo quirúrgico. Es importante realizar una ecografía o es recomendado fuertemente realizar una ecografía previa a la cirugía de la próstata. Y por último, la cistoscopia siempre ha sido muy controvertida, pero para nosotros es una herramienta diagnóstica de gran utilidad. Es uno de los procedimientos diagnósticos urológicos más completos y que más información nos puede dar. Siempre está indicado, y aquí está, en pacientes que tengan hematuria, ya sea micro o macrohematuria, debe ser sometido, y que tengan obviamente síntomas del tracto urinario bajo, debe ser sometido a una cistoscopia. Pacientes en los cuales se sospecha tienen antecedente de estrechez uretral, obviamente hay que hacer una cistoscopia, una evaluación de la vía urinaria baja. Pacientes con antecedente o sospecha de un CA vesical, cáncer vesical, debe hacerse la cistoscopia, tratamiento por la herramienta diagnóstica por elección. Pacientes que sospecha o se vean cálculos vesicales en este tipo de imágenes, hay que hacer una cistoscopia. Y los pacientes que han sido sometidos a cirugía previa de la próstata o del tracto urinario bajo y que sigan presentando esos síntomas y que requieran algún tipo de evaluación, la cistoscopia debe ser mandatoria. Y el otro ítem con el cual nosotros usamos mucho la cistoscopia es para definir el tipo de tratamiento quirúrgico, ¿sí? ¿Qué tipo de tratamiento? Si es una prostatectomía abierta, si es una prostatectomía con resección transuretral, si es una prostatectomía con fotovaporización con láser o alguna otra de las modalidades mínimamente invasivas que van a tocar más adelante. ¿Qué dicen las guías? Doctor Ramírez, vamos avanzando un poquito, por favor. Listo, ya termino. Esta es la última. Las guías simplemente dicen que ya lo dije, cuando usar la cistoscopia, ahí está, repito nuevamente, hematuria, estrechez, o sea, vesical. No hay una correlación clara de los hallazgos en la urodinamia y la fluorometría con las
cistoscopia, y la recomendación, que no es muy buena, es realizar cistoscopia cuando se va a tomar la decisión o antes de tomar una decisión, ya sea de terapias mínimamente invasivas o terapias quirúrgicas. Están estudios y dicen que sí, pero la recomendación de las guías dice que es débil. En resumen, la patología muy frecuente después de los 50 años es la cuarta causa de consulta en los Estados Unidos, afecta la calidad de vida y es una de las cosas que más énfasis hago en este tipo de presentación, de masculina de manera importante, y el diagnóstico principalmente es clínico con algunas ayudas diagnósticas adicionales según nuestras guías actuales de las diferentes sociedades. Con eso termino mi presentación. Sigue entonces el doctor Luis Javier Aluma con el manejo médico de la hiperplasia prostática benigna con sus indicaciones y sus diferentes alternativas. Adelante, doctor Aluma. Bueno, buenas noches. Después de la excelente y completísima charla del doctor Ramírez, que me dejó el camino muy allanado para seguir con el tratamiento médico, vamos a entrar en materia de qué vamos a hacer con un paciente que nos llegue con quejas del tracto urinario bajo. Bueno, muy bien. Después de la charla del doctor Ramírez, que nos habló de toda la parte de diagnóstico y epidemiología, vamos a enfocar qué vamos a hacer con el tratamiento médico de un paciente que nos llegue con un cuadro de síntomas del tracto urinario bajo. Básicamente tenemos dos enfoques, el manejo conservador y la terapia farmacológica. Ante todo, es importante establecer la severidad de los síntomas. El índice prostático de síntomas urinarios es importante hacerlo. Así no tengamos los cuestionarios, hay varias preguntas que podemos hacer en cuanto a nocturia, dificultad para iniciar el chorro, intermitencia del chorro, urgencia, tenesmo, frecuencia, fuerza del chorro, y podemos tener una idea de la severidad del cuadro clínico. El manejo conservador está indicado en casos leves a moderados y se ha visto que más del 80% de los pacientes con este tipo de síntomas clínicos pueden estar estables simplemente con observación. Si el paciente empieza a agravarse, pudiera iniciarse tratamiento médico. Y hay estudios que muestran que muchos de estos pacientes van a seguir estables incluso después de 5 años de tratamiento y solo un pequeño porcentaje van a necesitar ser tratados. Este enfoque de terapia debe ofrecerse a pacientes con síntomas leves a moderados. Es importante educar y tranquilizar a los pacientes porque muchos pacientes piensan que si tienen síntomas urinarios es por cáncer de próstata. Y esta entidad, como sabemos, es asintomática. Entonces hay que tranquilizar a los pacientes, darles un poquito de información, insistirles en que hagan controles periódicos, que tengan una ingesta líquida regulada, que eviten la ingesta muy generosa antes de acostarse o cuando tengan actividades sociales. Hay líquidos que producen mucha irritación, como la cafeína y el alcohol, y tienen que moderarlos. Es importante tratar de que el paciente orine, si es posible, sentado en 2 tiempos, y para una queja muy frecuente que es el goteo posmiccional, el ordeño uretral, que es el masaje perineal de atrás hacia adelante, ayuda mucho para evitar ese molesto síntoma. También hay técnicas de control de presión peneana para evitar la micción imperiosa, concentración, revisar las medicaciones, la toma de diuréticos, saber qué paciente tiene limitaciones manuales para poder acceder rápidamente al baño y controlar el estreñimiento. En cuanto a la terapia farmacológica, la piedra angular del tratamiento farmacológico son los bloqueadores alfa-adrenérgicos. Los receptores alfa-adrenérgicos, el alfa-1B y el alfa-1D, están presentes en el cuello vesical y en el estroma prostático. Su mecanismo básico de acción es la inhibición del efecto de la noradrenalina en la célula de músculo liso, y eso hace que se produzca una relajación de esto y con esto se causa un aumento del lumen de la uretra prostática, del cuello vesical, y también esto lleva a que se presenten los efectos secundarios de estos medicamentos que ya vamos a hablar. En cuanto a los alfa bloqueadores, tenemos estos alfa bloqueadores disponibles
a nivel mundial, de los cuales en Colombia tenemos los primeros hasta la silodosina. El naftodipil es un alfa bloqueador que tenemos disponible en Japón, no está disponible en Colombia, y una recomendación y, digamos, solicitud para todos los colegas que ejercen la medicina es que no se utilice ya la prazosina. La prazosina como antihipertensivo es muy bueno, pero no se debería utilizar más como tratamiento para la hiperplasia prostática benigna. Tenemos suficientes alfa-bloqueadores que están todos incluidos en el POS y que podemos recurrir a cualquiera de ellos. La eficacia de estos medicamentos es similar entre todos. La ventaja es que su efecto se ve a los pocos días de tratamiento y mejoran el índice de síntomas prostáticos hasta un 40%, aumentan el flujo máximo en la flujometría que ya nos mostró el doctor Ramírez hasta en un 20%, mejoran el índice de obstrucción vesical y la ventaja es que esta mejoría se mantiene en el tiempo. También algunos alivian los síntomas de almacenamiento. Lo que es importante decirle a los pacientes es que esos medicamentos no previenen la retención urinaria ni el crecimiento prostático. Son medicamentos que en realidad son bien tolerados. Su distribución tisular y especificidad del tipo hacen que tengan más o menos efectos secundarios. Lo más frecuente es que causen mareo, ortostatismo debido a su vasodilatación. Entre los vasodilatadores que más causan este tipo de efectos secundarios tenemos la terazocina y la doxazocina. Y los que menos lo causan son la tamsulosina, la alfuzoxina y la silodosina, que es la última que nos llegó al armamentario, es la que menos vasodilatación produce. Hay un tema importante y es que estos pacientes son pacientes dañosos que muchas veces van a tener tratamientos oftalmológicos adicionales y la tamsulosina especialmente, aunque a otros vasodilatadores también tienen este efecto, producen el síndrome del iris flotante. Es una atonía del iris que dificulta muchísimo la cirugía de colocación de lente intraocular. Es importante tener en cuenta que los pacientes que van a ser llevados a cirugía de lente intraocular deben suspender los vasodilatadores con varias semanas de anticipación. Otro grupo de medicamentos que tenemos para el tratamiento de la HPV son los inhibidores de la 5-alfa-reductasa. La 5-alfa-reductasa es la enzima que facilita el paso de testosterona a dihidrotestosterona a nivel de la célula del acino intraprostático, que es el andrógeno más potente. Hay dos tipos de 5-alfa-reductasa. La tipo 1, que está presente en próstata, piel e hígado, y la 5-alfa-reductasa tipo 2, que está básicamente presente en próstata. Tenemos dos moléculas como inhibidores, el finasteride, que es la que primero salió ya hace más de 20 años, que inhibe la alfa-reductasa 2, y el dutasteride, que salió ya hace unos años después de la primera, que inhibe la 1 y la 2. Estas moléculas inducen apoptosis celular, disminuyen el volumen glandular hasta un 30%, hacen una disminución del PSA después de unos 6 a 12 meses de un 50%, pero es importante saber que los efectos visibles son a largo plazo. El paciente debe tomar el medicamento mínimo de 18 a 24 meses y la dihidrotestosterona en sangre disminuye hasta en un 80%. Son medicamentos eficaces, obviamente, mejoran el índice de síntomas prostáticos hasta en un 30%, pero su efecto se ve tardíamente, hasta los 24 meses. Aumentan algo el flujo máximo. La disminución depende del tamaño glandular del inicio del tratamiento. Lo que sí es importante saber es que estos medicamentos disminuyen el riesgo de retención urinaria hasta en un 57% a 4 años y también disminuyen el riesgo de cirugía en un 34% a 4 años. Mejoran los parámetros hidrodinámicos y la ventaja que observamos cuando llevamos pacientes a cirugía es que la 5-alfa-reductasa, por el efecto de apoptosis, disminuye el sangrado intraquirúrgico en estos pacientes. Son medicamentos muy bien tolerados.
tienen un lado oscuro y es la parte de la disfunción sexual que se ve sobre todo en pacientes jóvenes que pueden disminuir la libido y causan una disfunción eyaculatoria. Hay un porcentaje que causan ginecomastia y mastodinia y no aumentan el riesgo de cáncer de próstata. Hubo algunos reportes epidemiológicos que fueron malinterpretados donde se vio que podían aumentar este riesgo, pero realmente no ocurre así y son medicamentos que son, desde el punto de vista cardiovascular, muy seguros. Los antimuscarínicos es otro grupo de medicamentos que utilizamos para tratar síntomas urinarios. Los receptores muscarínicos M2 y M3 predominan en vejiga y están asociados sobre todo a los síntomas de almacenamiento que, como vieron en la charla previa, son de los que más molestan a los pacientes. Y de los antimuscarínicos disponibles en el país tenemos la difenacina, solifenacina, tolterodina y oxibutinina disponibles. Las últimas 3 no están disponibles en Colombia, pero con estas 4 primeras podemos ofrecerle un armamentario terapéutico muy adecuado a nuestros pacientes. Son medicamentos eficaces, se han utilizado sobre todo para tratamiento de vejiga hiperactiva en mujeres, pero los estudios grandes que se han hecho han tenido población mixta, hombres y mujeres, y han mejorado claramente los síntomas de almacenamiento. Hay que saber que la vejiga es un órgano que sufre un deterioro por la edad. El músculo liso sufre un cambio por fibras de colágeno y el marcapaso vesical se altera y eso hace que la vejiga hiperactiva sea una entidad muy frecuente, tanto o más como la diabetes mellitus en pacientes hombres y mujeres mayores de 65 años. Por eso estos antimuscarínicos tienen un papel muy importante en la terapia de los síntomas urinarios. Y se han visto que en hombres mejoran claramente frente a placebo y son más eficaces sobre todo en hombres que tengan próstata pequeña. Son medicamentos que son muy seguros, causan los efectos secundarios asociados al bloqueo de los síntomas de los receptores muscarínicos como la serostomía, la constipación, ya que estos se encuentran en glándula salival, en intestino grueso, algo de mareo y un poco de disfunción miccional y faringitis, y pueden aumentar un poco el residuo postmiccional, si bien no se ha visto que tengan cambios urodinámicos. Ha habido siempre un temor de utilizarlos por el riesgo de retención urinaria, si bien esto se ha visto que en síntomas leves a moderados es bajo. No todos los antimuscarínicos tienen estudios en pacientes con HPV y hay que tener, sin embargo, precaución cuando el cuadro clínico es de una sintomatología severa o cuando el residuo postmiccional es elevado. Y sobre todo en pacientes mayores, ya que muchos de estos pasan la barrera hematoencefálica y pueden producir trastornos cognitivos, especialmente la oxibutinina. Otro capítulo interesante en la terapia son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, el Viagra y sus parientes y familiares. Sin embargo, dentro de estos, el único que se ha estudiado de una forma pues, epidemiológicamente válida ha sido el tadalafil a una dosis de 5 miligramos por día y es el único que está aprobado para alivio de los síntomas urinarios. Tiene un mecanismo de acción interesante, postulando que hace un efecto vasodilatador, que aumenta la oxigenación del tracto urinario y que su tratamiento crónico puede tener efecto antiinflamatorio. Sin embargo, su mecanismo de acción no está muy bien aclarado del todo. Sin embargo, se ha visto que reduce el índice de síntomas prostáticos y mejora la calidad de vida, sobre todo mejora también la parte de función sexual. La crítica que se le ha hecho es que no mejora el flujo urinario y sobre todo hay que tener precaución en pacientes mayores de 75 años donde se ha visto que no tiene una eficacia muy pronunciada. También el tadalafil se ha combinado con alfa-bloqueadores y con finasteride con éxito relativo en los estudios que se han visto. Estos medicamentos son muy bien eficaces, muy bien tolerados, tienen los efectos secundarios de clase. El tadalafil especialmente tiene en algunos pacientes un efecto secundario por vasodilatación venosa que se manifiesta en forma de mialgias, sobre todo a nivel lumbar y en miembros inferiores, que cuando es muy evidente hay que suspenderlo. Como se sabe, está contraindicado con el uso de nitratos y cuando se combina con algunos alfa-bloqueadores como la doxazosina o la terazosina,
hay que tener precaución porque puede tener algún efecto hipotensor importante. Es claro que no se debe utilizar cuando hay una angina de pecho o un infarto agudo de miocardio menos de 3 meses o cuando el paciente ha tenido una ACV hace menos de 6 meses. Igualmente, cuando tiene una falla cardíaca, haya tenido falla renal o ha tenido una falla hepática o un paciente hipotenso. Hay un efecto secundario importante que no es desdeñable, que son reportes ocasionales de una neuropatía óptica isquémica anterior. Esto muchas veces puede ser anecdótico, pero son reportes que hay que tener en cuenta para el uso de esta medicación. En el campo amplio de los fitoterapéuticos hay una gran cantidad de preparados vegetales como los que vemos aquí enlistados, en los cuales se pretende que haya una cantidad de principios activos, fitosteroles, ácidos grasos, etcétera, que en los trabajos in vitro han sido muy interesantes y muestran actividad antiinflamatoria, antiandrogénica, efecto estrogénico, disminuyen la proteína transportadora de hormonas sexuales, inhiben la aromatasa, etcétera, pero que cuando ya se ha visto los trabajos in vivo, los efectos son inciertos y los mecanismos no están claros. Realmente no se ha podido mostrar la eficacia en reducción del volumen prostático, no se ha podido demostrar que eviten la progresión del cuadro clínico o que mejoren obstrucciones vesicales. Hay demasiadas presentaciones y concentraciones y en este estudio hecho por Cochrane en las últimas guías de la Sociedad Europea de Urología de este año, se encontró que después de esta evaluación no hubo una diferencia clara entre el saopalmeto y el placebo. Si no hacen daño, tampoco hacen, no sirven, no hacen daño, tienen efectos leves, pero realmente no están recomendados hoy en día. Los agonistas beta 3 son una molécula interesante que tenemos para la vejiga hiperactiva y que también tiene un rol importante en la HPV. Los receptores beta 3 están presentes en el músculo detrusor y su estimulación produce un relajamiento de este. A estas dosis están indicados para la vejiga hiperactiva y claramente mejoran los síntomas de almacenamiento y cuando se han asociado a alfa bloqueadores tienen una muy buena respuesta. Cuando se combinan con antimuscarínicos en casos de síntomas de almacenamiento refractarios también han servido y para seguridad no alteran los parámetros miccionales, no tienen riesgo de retención urinaria, tienen una mejor adherencia que los antimuscarínicos porque no producen boca seca ni estreñimiento y básicamente su contraindicación más importante es la hipertensión arterial no controlada. Ya pasando a las terapias combinadas, tenemos que lo que más se ha utilizado son los alfa bloqueadores e inhibidores de la 5-alfa reductasa. Los trabajos iniciales fueron con finasteride, idarucina, alfuzoxina y doxazosina y el dutasteride y la tamsulosina. El estudio de veteranos, que ya tiene más de 15 años de publicados, analizó los efectos de finasteride y terazocina a un año. Los otros MTOPS fueron una evaluación a más largo plazo. En este estudio, la terazocina fue superior al finasteride en mejoría sintomática y cuando se comparó el finasteride al placebo, después de un año no hubo una diferencia. Esto llevó que cuando salió este estudio a mediados de los 90, la terapia combinada cayó un poquito en desgracia. Sin embargo, cuando aparecieron los estudios de MTOPS y COMBAT unos años después, con una evaluación de más tiempo, de 2 y 4 años, utilizando la doxazosina con finasteride y el COMBAT con la tamsulosina y dutasteride, sí se vio que había una eficacia superior a la monoterapia, tanto en la mejora de los síntomas como disminuyendo el riesgo de retención urinaria y cirugía. Así que la terapia combinada es importante y tiene un papel que hoy en día hay que tenerlo siempre en cuenta. Es una terapia muy bien tolerada. Los efectos secundarios obviamente están asociados a las dos clases de medicamentos y hay que tener en cuenta que esta terapia en pacientes jóvenes puede ofrecer una mayor disfunción eyaculatoria, 3 veces más que con monoterapias. Otra combinación que se ha utilizado o que se
propone utilizar eventualmente son los alfa bloqueadores y antimuscarínicos. Esto se recomienda sobre todo cuando el alfa bloqueador por sí solo no mejora los síntomas de almacenamiento. Esto es ideal en pacientes con próstata pequeña y con síntomas de almacenamiento, y hay estudios que han reportado mejoría hasta 1 año de tratamiento. Sin embargo, si el paciente tiene unos residuos postmiccionales mayores de 150 mililitros, hay que considerar la eficacia de esta terapia. Son terapias muy bien toleradas, obviamente pueden producir disfunción eyaculatoria, no se ha visto que alteren los parámetros urodinámicos y sí producen un leve aumento del residuo postmiccional y un riesgo bajo de retención urinaria. Finalmente, ¿qué podemos concluir para tener algo de tratamiento médico? Es importante sobre todo analizar cómo está la sintomatología del paciente. Si un paciente tiene síntomas leves a moderados, con buena calidad de vida, debe ofrecérsele vigilancia, cambio de hábitos antes de medicarlo. Debe siempre iniciarse con alfa-bloqueadores en pacientes con síntomas moderados a severos. El uso de inhibidores de la 5-alfa-reductasa en síntomas moderados a severos con próstata de más de 40 gramos y riesgo de progresión es indicado. Hay que utilizar antimuscarínicos en síntomas moderados a severos de almacenamiento, sobre todo cuando no responden a los alfa-bloqueadores, y debe considerar evitarlos si el residuo postmiccional es mayor de 150 mililitros. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa pueden utilizarse en pacientes sintomáticos que tengan o no disfunción eréctil. Los agonistas beta-3 son importantes cuando hay síntomas de almacenamiento de una forma severa. Las terapias combinadas son importantes en pacientes que tengan riesgo de progresión, glándulas grandes, y debe ofrecerse una combinación de alfa bloqueador y antimuscarínico si la monoterapia no mejora los síntomas. Y hay que tener precaución con los antimuscarínicos si el residuo es mayor de 150 mililitros. Muchas gracias y damos siguiente paso a la próxima presentación. Sigue entonces el doctor Lupi Mendoza hablando de las opciones quirúrgicas y las indicaciones para cirugía en hiperplasia prostática benigna. Adelante, doctor Mendoza. Bueno, buenas noches. Hoy voy a hablar rápidamente de los tratamientos quirúrgicos en hiperplasia prostática benigna. La idea es que recuerden que en cirugía lo que tenemos que resecar es esta parte transicional, que es la que en últimas obstruye el flujo urinario. ¿Cuándo ofrecer o cuáles son las indicaciones de cirugía de próstata? Realmente la principal es cuando queremos ofrecer el mejor tratamiento para hiperplasia prostática benigna, ya que recordemos que el gold estándar para el manejo de hiperplasia prostática es la cirugía. Pero se deja de último porque la gente le tiene miedo a la cirugía, entonces vemos todos los tratamientos médicos que hay. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas cuando tenemos que pensar seriamente en cirugía? Cuando hay retención urinaria, cuando hay infecciones a repetición, cuando hay incremento de la creatinina o insuficiencia renal asociada a la hiperplasia prostática y cuando tenemos hematurias recurrentes. Recordemos que antes de una cirugía tenemos que hacer siempre una flujometría para darnos idea del flujo que teníamos y sobre todo para medir después de la cirugía un tacto rectal y un antígeno prostático específico para estar muy seguros de que no estamos ante un cáncer de próstata, y sí debemos hacer siempre una cistoscopia antes de cirugía para evitar errores, porque podemos estar operando, entrar a cirugía, encontrarnos con cálculos, con tumores vesicales, con problemas de estrecheces, en fin, que es un dolor de cabeza si vamos a llegar a cirugía y nos encontramos con esto. La cistoscopia es tan importante y me gusta mostrar siempre esta diapositiva. Este es un paciente que llevaba 3 años en manejo médico para hiperplasia prostática benigna, nos lo remitieron para cirugía y miren en la cistoscopia lo que encontramos, una severa estrechez uretral, y esta era la próstata de ese paciente. Si bien al tacto rectal era una próstata de 40 gramos, estaba totalmente amplio y no necesitaba ningún tratamiento para la próstata. Este es otro paciente con 40 gramos totalmente obstruido, requirió cirugía, y estos son pacientes con 40 gramos también. Entonces, veamos cómo el tamaño no necesariamente nos dice qué tan obstruido está. La cistoscopia nos ayuda a definir que no hayan tumores, que no hayan cálculos, que no hayan otras causas, y además para tomar una decisión sobre un adecuado tratamiento del paciente o un adecuado tratamiento quirúrgico.
Hiperplasia y retención urinaria, recordemos que es un problema de salud pública la retención urinaria. Una tercera parte de los pacientes llegan a cirugía estando en retención urinaria y el riesgo de retención va asociado al tamaño de la próstata y obviamente a la edad del paciente. A los 70 años el riesgo de que uno entre en retención es del 10%, a los 80 del 33%. Y el principal factor para entrar en retención urinaria es ya haber tenido una retención, por lo cual siempre que un paciente haya tenido retención por hiperplasia prostática, vámonos volviendo candidato a cirugía. Cuando un paciente está en retención y tenemos que dejar una sonda por mucho tiempo, debemos pensar no en dejar una sonda uretral, sino ojalá una cistostomía, porque vemos cómo produce mucho menos incidencia de infección urinaria y menos incidencia de daño de la uretra al no tener una sonda por la uretra, sino que se pasa directamente suprapúbica vejiga. Entonces, si por problemas administrativos, por problemas cardíacos, médicos, etcétera, no se puede operar pronto, mejor dejemos una sonda de cistostomía. Y recordemos que es la cuarta causa de trasplante de riñón en Colombia, es la falla renal dada por hiperplasia prostática benigna mal manejada. Cuando llega un paciente a urgencias en retención urinaria, ¿qué debemos hacer? ¿Lo debemos operar de urgencia? No, no es una buena medida porque recordemos que aumenta marcadamente la morbimortalidad si operamos un paciente que llega en retención de orina. Debemos estabilizarlo, poner una sonda unos días, tratar de dar un bloqueador alfa, si se puede retirar la sonda y llevarlo más estable a cirugía. La única causa para operar de urgencia es cuando tenga una hematuria intratable. Pero recordemos rápidamente qué es lo que hacemos en cirugía de próstata con cualquiera de las técnicas. Escoger este adenoma que está obstructivo, aquí marcado en azul, y retirarlo. Entonces, básicamente, resecamos el adenoma y vamos a dejar la cápsula, la cual después se reepiteliza por células transicionales, bien sea de la uretra o bien sea de la vejiga, y va a quedar una uretra prostática muy amplia. Y va a quedar la cápsula, por lo cual, ojo, este paciente debe seguir en tamizaje para cáncer de próstata porque en la cápsula se originan el 90% de los cánceres. Y ya en cuanto a cirugía, tenemos que hay una gran cantidad de cirugías hoy por hoy para la próstata. Hasta el 2002 se habló de que el gold estándar era la RTU de próstata, porque ya se habían desarrollado muy bien los equipos, pero en el 2008 se la pone ya no como gold estándar, sino como uno más de los golds estándar, porque hay muy buenos resultados con diferentes cirugías. Y hay cirugías mínimamente invasivas y las cirugías convencionales. Las mínimamente invasivas básicamente han tratado de solucionar el problema de obstrucción en pacientes que son de alto riesgo quirúrgico. Rápidamente mencionemos el TUNA, que es la utilización de radiofrecuencia con estas agujas que se clavan en la próstata y se produce quemadura por radiofrecuencia, pero además vapor de solución salina que deseca el tejido y hace que se amplíe un poco la uretra. Se utilizaron estas mallas de titanio con la esperanza de que abrieran la obstrucción y que se epitelizara esta malla de titanio. No se epitelizaron, se llenaron de cálculos y fue una tragedia. Después tener que sacar esto en cirugía era un lío. La aplicación de alcohol al 96% dentro de la próstata produce una desecación del tejido y hace que se abra la luz. Estos sets que son como una especie de ganchitos que uno clava entre la cápsula prostática y la uretra, que hacen que se amplíe la luz, pueden utilizarse en pacientes que son de muy, muy alto riesgo, es casi como una cistoscopia. Entonces los que tienen demasiado alto riesgo quirúrgico se podría intentar eso. Irónicamente en Colombia vale más el aparatito que la cirugía de próstata, entonces no es de uso común. La alcoholización de la próstata, que se utiliza muy poco, es un truco que hay que tener en cuenta. Este paciente, por ejemplo, tenía un daño del esfínter externo. Si uno opera la próstata, está quitando el esfínter interno. Entonces, si lo operábamos, quedaba incontinente. Entonces, a este paciente en particular le aplicamos alcohol al 96% y miren cómo después se abrió un poco la luz y fue un paciente que pudo orinar mejor en sus años que le quedaban de vida por su mal estado general. Algo de lo que está intermedio entre la mínimamente invasiva y la cirugía normal es esta ablación hídrica de la próstata o la aquablation, que se va a poner de moda. Ahora se está hablando muy poco todavía porque es muy costosa y está todavía a nivel experimental, pero en la cual se usa este equipo que es muy costoso, como les digo, en que se pone una probeta de ecografía transrectal y se usa un cistoscopio especial que nos hace mirar la próstata por dentro, nos da unas medidas muy exactas que toma un computador y todas estas medidas hacen que un brazo robótico termine lanzando un jet de agua o de solución salina
muy potente que produce una especie de vaporización del tejido, hace casi lo mismo que el láser, pero vaporizando con agua se desaparece el tejido y básicamente lo que hace es quitar el tejido prostático para que uno pueda orinar mejor. Faltan muchos estudios porque solo hay un estudio serio en el que no hay como un resultado tan halagador que realmente lo ponga en mejor posición que la cirugía normal de próstata. Hablemos rápidamente de la RTU, la convencional, la que en el 2002 era el gold estándar. ¿Y qué es lo que utilizamos? Un resectoscopio con un asa de resectoscopia que lo que transmite es radiofrecuencia. ¿Qué es radiofrecuencia? La misma energía que usamos en un electro común y corriente y nos permite corte y coagulación, y con esto vamos a cortar poco a poco el adenoma prostático. Los fragmentos caerán en la vejiga y vemos aquí cómo el asa empieza a cortar estos fragmentos de próstata. Poco a poco vamos profundizando y como es un electrocauterio simplemente cortamos y podemos coagular. Aquí se ve como una arteria da su sangrado y con el asa nos acercamos y la coagulamos. Y poco a poco, como les digo, vamos profundizando con este asa de electrocauterio que usa radiofrecuencia hasta llegar a la cápsula y que quede totalmente amplia la próstata. Estos fragmentos caen dentro de la vejiga y son retirados o bien sea con un evacuador de Ehrlich o con una jeringa de Tumi para dejar en esta forma. Vemos cómo se veía la próstata 100% obstruida, vemos cómo queda la cápsula totalmente abierta. Sin embargo, como se usa radiofrecuencia monopolar, se tienen varios riesgos. Hay que utilizar agua o máximo agua con algo de glicina y estos pacientes corren el riesgo de hacer el síndrome post-RTU, que es un síndrome de intoxicación dilucional hídrica que produce hipercalemia, hiponatremia y puede producir falla renal, convulsiones e inclusive la muerte. Se puede producir estrechez uretral en un 8 a 10% de los casos porque los equipos son gruesos y porque hay que dejar una sonda durante varios días, y se pueden producir problemas de sangrado, aunque con los equipos modernos todo esto ha reducido en el tiempo. Requiere unos 2 días de hospitalización y más o menos tener la sonda entre 4 y 7 días. Después sale la bipolar, que ya es una visión más moderna de la resectoscopio. Son equipos muy parecidos. Miren, el asa es muy similar, solo que en el monopolar la energía va desde el asa hasta el cuerpo del paciente y sale por la placa que se le pone al paciente. En el bipolar la energía salta del asa a la camisa del resectoscopio y al producirse este brinco de arco voltaico más corto, permite, o ni siquiera permite, necesita que haya solución salina para que se cree este arco voltaico y pase la energía del asa a la camisa, o en otros equipos del asa al mismo asa que tiene esta forma para que se devuelva la energía con un arco voltaico más corto. Esto nos permite el uso de solución salina que nos resuelve el gran peligro del síndrome dilucional. Típicamente estos equipos bipolares, el asa se pone así turgente, muy caliente y produce una resección vaporizante y coagulante muy adecuada y permite que uno pueda trabajar próstatas más grandes con resectoscopia. Hay otro que se llama la electrovaporización plasmática, que es el mismo resectoscopio con un asa diferente que tiene este trompo, que al ser grueso nos permite utilizar unas dosis de energía mucho más altas, también de radiofrecuencia, que pueden ser monopolares o bipolares, y lo que hace es que con esta altísima tasa de energía, al acercarla al tejido, se produce una vaporización plasmática del tejido, se va vaporizando el tejido casi como si fuera un láser, pero como es energía eléctrica, va a producir una quemadura más profunda, por eso da un poco más de síntomas irritativos que el láser después de la cirugía. Se puede utilizar en próstatas que no sean tan grandes. El láser verde, que voy a hablar muy rápido porque el doctor Erazo se va a dedicar a una charla profunda de láser verde, se inventó en los 90s, al principio muy malo porque era de 80 watts, nos demorábamos 5, 6, 7 horas operando una próstata mediana. Después salió el de 120 watts que ya se asimila en la velocidad de resección a la RTU, y finalmente desde hace unos 10 años utilizamos el de 180 watts, que es muy rápido, le decimos la podadora porque uno puede barrer la próstata rápidamente. Básicamente el láser verde lo que hace es coagular la hemoglobina de los tejidos y por eso produce una vaporización muy adecuada con menos riesgo de sangrado. ¿Cuándo hacer próstatas abiertas? Todavía es factible hacer próstatas abiertas. Es el gold estándar todavía para próstatas muy grandes, volúmenes de más de 80, 100 gramos. Todavía es el que tiene mejor resultado a largo plazo. Estas próstatas grandotas hacen que la tasa de
cirugía sea menor si se hace por cirugía abierta. Habrán oído el término suprapúbica, que es entrando por encima de la vejiga, cortamos la vejiga y a través de la vejiga resecamos el adenoma prostático, la transvésico cérvico capsular, que es entrando, abriendo vejiga, el cuello y el adenoma, y sacamos el adenoma prostático, y la que más nos gusta por escuela, que es la retropúbica, que es un poco más difícil técnicamente, pero es la que mejores resultados da para la comodidad del paciente, porque al no abrir vejiga tenemos menos riesgo de sangrado y de irritación posoperatoria. En cuanto a la técnica, básicamente usamos algunos trucos como comprimir el pedículo de Santorini dentro de unas pinzas para llevarlo a la línea media, y una vez en línea media colocamos un punto con el cual ligamos este pedículo de Santorini y con eso evitamos el gran riesgo de esta cirugía, que es el sangrado. Después hay otro truco, ya una vez ligado el plejo de Santorini en la parte distal, hacemos un surgé sobre la vejiga para que no haya reflujo del sangrado y se evite el sangrado. Y otro aporte que hicimos a esta cirugía es que empezamos este surgé no solamente sobre la vejiga, sino que lo empezamos más lateralmente para así con ese mismo punto coger el pedículo posterior de la próstata, y con esto podemos prácticamente hacer una incisión exangüe de esta cápsula prostática, que era uno de los sustos que se tenía con la cirugía abierta, y entramos prácticamente con cero sangrado a la cápsula y podemos hacer una disección con el dedo de el adenoma, lo separamos de la cápsula y sacamos el adenoma completo. Esta es la forma como se ve un adenoma completo, los lóbulos laterales, el lóbulo anterior, la uretra toda completa, que está aquí demarcada por el dedo, y vemos cómo queda la cápsula totalmente vacía, y hacemos lo que llamamos trigonización, que es coger la mucosa de la vejiga, pegarla a la parte posterior de la cápsula prostática, aquí se ven los puntos, para que quede limpia y exangüe esa cápsula prostática. Se pasa una sonda Foley, 22 de 3 vías, y finalmente se sutura la cápsula arriba para que quede una cápsula completamente limpia, sin estos adenomas, que pueden ser adenomas gigantes, como el de este colega que por miedo a la cirugía se dejó crecer la próstata hasta 400 gramos. Esta misma técnica se puede reproducir por forma laparoscópica para tratar de hacer una cirugía mínimamente invasiva, aunque no es tan fácil. Como no podemos meter el dedo, la extracción del adenoma toca hacerla con equipos que tenemos que improvisar, y puede hacer que el sangrado sea un poquito mayor que con la enomectomía abierta, pero se puede hacer también por vía laparoscópica. Bueno, muchas gracias, y este ha sido un resumen de las cirugías convencionales y lo que hacemos en cirugía con próstata. Seguimos con Juan Carlos, que nos va a hablar de las técnicas de láser. En este momento, entonces, voy a empezar a hablar de las nuevas tecnologías en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. Básicamente, yo quiero ponerlos en contexto de lo que pasaba en los últimos 10 años, 20 años, y es que habían dos formas básicamente de sacar la próstata. Uno era, como decía el doctor Mendoza, la resección transuretral de próstata, y la otra era la cirugía abierta, siendo la resección transuretral de próstata el gold estándar. Siendo la RTU de próstata el gold estándar hasta hace un tiempo. Entonces, en el país teníamos RTU y prostatectomía abierta, y básicamente eso dependía del tamaño de la glándula. Aparecen dos técnicas nuevas, y las técnicas nuevas tienen como objetivo básicamente generar un valor agregado a las técnicas previamente existentes, y ese valor agregado tiene que ser un valor agregado no solamente en ventajas para el paciente, sino en eficacia del tratamiento. Entonces es donde aparecen las terapias con láser. Las terapias con láser, pues básicamente hay tres tipos de láser que se utilizan en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, que son el láser verde, el láser Holmium y el láser de Thulium. Básicamente lo que tenemos en el Centro Médico Imbanaco, y lo que básicamente se hace en tecnología láser en el suroccidente colombiano, es 99% o 99.8% técnica con láser verde. Y ahora está saliendo, va a llegar
próximamente al país la terapia con vapor de agua. Entonces vamos a hablar esencialmente o en primera instancia de la terapia con láser de luz verde. La terapia con láser de luz verde se utiliza para vaporizar el tejido prostático que bloquea la orina, que bloquea la orina y trata de restablecer el flujo natural urinario. Quiero explicarles un poquito cómo funciona el láser verde. Primero, esto es una tecnología que es un procedimiento endoscópico, no hay que hacer ningún tipo de incisión, y lo que trata de hacer el láser verde es básicamente producir un túnel en la uretra prostática para favorecer el vaciado de la orina desde la vejiga. Existen, como decía el doctor Mendoza, dentro del desarrollo de la técnica láser, se empezó con el láser de 80 watts, después se subió al de 120 y al de 180. Básicamente estas cifras lo que representan es la potencia del láser y la habilidad en la resección o en la vaporización. ¿Qué es el láser o cómo funciona básicamente la técnica láser? El láser es una fuente de energía que lo que trata es de calentar el tejido prostático, y al calentar el tejido prostático, recordemos que las células están constituidas 70% de agua, entonces al calentar el tejido prostático se produce la vaporización de la célula, generando un túnel. Dependiendo de la intensidad de energía que utilicemos, vamos a obtener vaporización o vamos a tener coagulación del tejido. Es un tipo de energía que hace que el sangrado sea mucho menor que con las técnicas convencionales de cirugía endoscópica. Pero siempre que va a hablar uno de una técnica, pues tiene que compararla con las técnicas anteriores, básicamente para saber si son técnicas que son efectivas, que mejoran en algo la calidad de vida del paciente. Y el estudio, hay muchos estudios hoy por hoy, pero el estudio primordial o el estudio base es el estudio Goliath, que se realizó en pacientes con el objetivo de comparar RTU versus técnica con láser verde. Se compararon básicamente los síntomas que tenían los pacientes, el flujo máximo que se encuentra en la uroflujometría y la tasa de complicaciones. Además de eso, se compararon preoperatorios y postoperatoria, en forma preoperatoria, el volumen prostático, el volumen residual, el volumen residual postmiccional, el antígeno prostático y los síntomas y la calidad de vida. En síntesis, lo que se vio es que RTU y láser verde en todos estos síntomas tenían cifras bastante similares. Entonces, dice uno, bueno, ¿cuáles son las indicaciones y cuáles son los plus del láser verde? Mencionaba que la cirugía endoscópica, que habían dos tipos de procedimientos, la cirugía endoscópica y la cirugía abierta, hasta hace 10 años. La cirugía endoscópica se utilizaba, se sigue utilizando todavía para próstatas que son pequeñas, básicamente por debajo de 80 gramos, y la cirugía abierta se utilizaba y se sigue utilizando para próstatas bastante grandes. Y eso tiene una razón de ser, y es que en la RTU convencional se utiliza un líquido de irrigación para hacer la resección, tal cual como en la laparoscopia se utiliza gas para inflar el abdomen. En la cirugía de RTU convencional se utiliza líquido para inflar la vejiga y para enfriar. Al hacer los cortes, ese líquido muchas veces se absorbe y entra a través de los vasos sanguíneos que se ven cortados durante el procedimiento y se puede producir intoxicación hídrica. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del láser de luz verde y cuáles son las ventajas, digámoslo así, que ofrece esta tecnología?
La cirugía de próstata siempre ha sido conocida por ser una cirugía sangradora. El láser verde, al ser una tecnología que disminuye los niveles de sangrado, y el láser verde, al ser afín a la hemoglobina, se puede utilizar con relativa seguridad en pacientes anticoagulados o antiagregados. Como decía el doctor Mendoza, la RTU utiliza corriente eléctrica de alta frecuencia y alta intensidad, que lo que hace es cortar el tejido. Al utilizarse corriente eléctrica, esa corriente pasa a través del organismo, y en pacientes que tienen marcapasos se puede presentar dificultades durante la cirugía. Con el láser verde, como es una tecnología que no utiliza energía, es mucho más seguro para los pacientes con marcapasos o con neuroestimuladores. Ahora les mencionaba el hecho de que la cirugía convencional endoscópica utiliza una irrigación de agua, o si es bipolar, de solución salina, y a veces las presiones dentro del sistema, dentro de la vejiga, se hacen muy altas y la absorción de líquido durante el procedimiento es bastante alta. Pero en el láser verde, esta irrigación se hace con solución salina y se hace a baja presión. Por eso se puede utilizar en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque al no haber gran absorción de líquido, no se necesita un riñón funcionante que esté presto a sacar los excesos de líquido del organismo. Y lo mismo pasa en la insuficiencia cardíaca congestiva. Los pacientes en donde se hace una gran absorción de líquido tienen mayor dificultad para el manejo de esa precarga de líquidos, y puede llevar al edema pulmonar inclusive. Vuelvo a hacer énfasis en que hasta hace 10 años existía dos técnicas. Para las próstatas pequeñas, la RTU de próstata, y para las próstatas grandes, la prostatectomía abierta. Una de las ventajas que trae la tecnología con láser verde es que en próstatas pequeñas uno puede hacer fotovaporización. Fotovaporización, ahora lo vamos a ver cómo funciona, y la nucleación con láser verde para próstatas de más de 80 gramos. Es decir, esta tecnología nos permite en un procedimiento mínimamente invasivo hacer tanto próstatas grandes como próstatas pequeñas. ¿Qué se hace durante la fotovaporización prostática? Este es un esquema en donde está la vejiga. Recordemos que la vejiga es un reservorio, pero a la vez es un músculo, que cuando se contrae, saca la orina a través de este tubo que es la uretra. Pero este tubo debe pasar a través de este órgano que es la próstata. Por lo tanto, cuando la próstata crece, ahorca, estrangula, obstruye el paso de orina a través de la uretra prostática. ¿Qué hace la fotovaporización? Uno introduce el aparato y con el láser se produce un haz de luz lateral que empieza a cavar, llamémoslo así, pero en términos reales es hacer una vaporización, a hacer un túnel en esta uretra prostática para que después esto quede de esta forma. Es decir, se genere un túnel que solucione la uropatía obstructiva. Pero como muchas veces eso es en los esquemas, esta es la cirugía. Está la próstata a los lados, está la sonda del láser verde y el haz de láser generando vaporización en los lóbulos laterales de la próstata. Esta es una próstata pequeña. Lo que está tratando de hacer el láser es abrir un camino en la uretra prostática, que era lo que yo trataba de mostrarles en los esquemas. Es un procedimiento que, dependiendo de la glándula, tiene una duración, dependiendo del tamaño, tiene una duración específica. No se puede hacer la técnica de vaporización para próstatas muy grandes, y básicamente es porque el tiempo sería demasiado largo, y la fibra viene adaptada esencialmente para liberar una cantidad máxima de energía. Por lo tanto, utilizar fotovaporización en próstatas muy grandes no está indicado. Generalmente uno llega a próstatas hasta 80, 90 gramos.
Ahora está la técnica de enucleación, que es diferente a la vaporización. En la enucleación, nuevamente, esta es la vejiga, esta es la próstata y hacia acá está la uretra. Lo que hace uno es que hace unos cortes laterales acá y empieza a meter el aparato por debajo del adenoma, como sucede acá arriba, como si esta fuera una naranja, esta es la cáscara y empieza a meterse por debajo para sacar el adenoma y echarlo hacia la vejiga, como se ve en este esquema. Y se repite lo mismo en el otro lado, se coloca el adenoma acá dentro en la vejiga y después se introduce un aparato que se llama un morcelador, que tiene como objetivo triturar la próstata y sacarla prácticamente líquida o en fragmentos muy pequeños sin necesidad de tener que abrir al paciente. Dicho lo anterior, entonces hablamos de las condiciones clínicas en las cuales es beneficioso el láser verde, pero desde el punto de vista del paciente, ¿qué ventajas ofrece? Decía el doctor Mendoza que para la cirugía de RTU, en la RTU1 ese es un procedimiento que es hospitalario. ¿Qué significa eso? Que el paciente debe estar en promedio 2 días hospitalizado. Y en la cirugía abierta, generalmente, estamos hablando de hospitalizaciones que pueden variar alrededor de los 3 a los 5 días. El láser verde es un procedimiento con una estancia hospitalaria breve. Por lo general es un procedimiento ambulatorio, es decir, el paciente se queda en recuperación alrededor de 2-3 horas y después se va para la casa. En algunas ocasiones, si se presenta alguna situación particular, dependiendo del contexto clínico del paciente, uno decide dejarlo hospitalizado, pero por lo general eso no supera el 5% de los pacientes. Otra de las situaciones o de las ventajas que ofrece el láser verde tiene que ver con la utilización de sonda. En una RTU convencional, en una cirugía endoscópica convencional, la utilización de sonda generalmente va alrededor de 3 días. Y en la cirugía abierta, la utilización de sonda va entre 5 a 7 días. En el láser verde, generalmente es un procedimiento en donde la sonda se retira al día siguiente o se espera alrededor de 36 horas en promedio para el retiro de la sonda. Entonces, estamos hablando de que es un procedimiento ambulatorio con pocos días de sonda y que es un procedimiento que produce menos sangrado. Ya habíamos mencionado que la cirugía prostática es una cirugía que tiende a ser una cirugía sangradora. Y digamos que lo más importante es que la mejoría de los síntomas es una mejoría sostenida en el tiempo. Entonces, hemos hablado del láser verde, que es básicamente el láser que tenemos nosotros en Centro Médico Imanaco y es el láser que se hace en el 99% de las cirugías con láser en el suroccidente colombiano. Hay otros tipos de láser, como lo mencioné, que es el holmium. El holmium básicamente lo utilizamos para la litotripsia o la fragmentación de cálculos. Puede tener alguna utilidad también en próstata, tiene una curva de aprendizaje prolongada y digamos en el país son pocas las personas que lo hacen. Y el láser de thulium. El láser de thulium es bastante bueno en enucleación prostática, pero digamos no es tan bueno en fotovaporización. Entonces, eso es lo que tenía para hablar de la parte de láser. Hay otra tecnología que está próxima a llegar al país, que es la utilización de vapor de agua. Básicamente lo que trata de hacer esta tecnología, después se los voy a mostrar en un video corto que tengo, es que se inyecta dentro de la próstata a través de ese aparato que se ve acá y que se introduce por medio endoscópico, vapor de agua caliente dentro del parénquima prostático. Lo que hace ese vapor de agua, que es generado a través de radiofrecuencia, es que se mete dentro del parénquima prostático, se dispersa por el espacio intersticial y una vez está dispersado en el espacio intersticial del parénquima prostático,
se enfría, se condensa y esto genera una destrucción o una desnaturalización de la membrana celular. Este es un proceso que se demora un poco. Quiero decir que el túnel no se genera inmediatamente, sino que se demora alrededor de unas cuantas semanas, por lo tanto los resultados no se ven inmediatamente. Es un procedimiento que se puede hacer en un quirófano pequeño y se hacen unas inyecciones. Se hace para próstatas básicamente pequeñas, son próstatas, ahí los estudios hablan de 30 a 80 centímetros, pero realmente deben ser próstatas pequeñas. Se puede utilizar anestésico local y al igual que el láser tiene poco riesgo de sangrado, pero tiene una ventaja y es que tiene menor riesgo de disfunción sexual. Cuando hablo de disfunción sexual, quiero hacer un paréntesis, y es que en general los procedimientos láser, volví otra vez atrás a hablar de procedimientos láser, no generan disfunción sexual, pero todos los procedimientos de próstata generan eyaculación retrógrada. Este procedimiento tiene menor riesgo, el vapor de agua, menor riesgo de generar esa eyaculación retrógrada. Generalmente se deja sonda por 3 días y se presentan síntomas de almacenamiento por alrededor de un mes. Este es básicamente el estudio principal de esta tecnología, y hay varias cosas que se mencionan en este estudio. Tiene una tasa de retratamiento alrededor del 4.4%, tienes mejorías sintomáticas en alrededor del 43 al 50%, y no genera alteración en la función sexual. Este es el video que muestra básicamente cómo se utiliza esta tecnología. Se inyecta el parénquima prostático con vapor de agua, ese vapor de agua se enfría y con el paso del tiempo, 1 a 3 meses, se produce una reabsorción y se produce el túnel. Esta es la pistola con la cual se realiza el procedimiento y se hace básicamente, como les mencionaba, por vía endoscópica. Entonces, en síntesis, en las nuevas tecnologías están los láseres, y dentro del láser, el que manejamos primordialmente es básicamente el láser verde, porque nos ofrece una versatilidad no solamente para próstatas pequeñas en términos de fotovaporización, sino que para próstatas grandes se puede utilizar y hacer técnicas de enucleación. Eso era todo lo que tenía para decirles. Creo que hemos terminado la charla con todos los tópicos que íbamos a tocar, y de ahora en adelante quisiéramos ver pasar a las preguntas, si hubieran preguntas, a través del chat. Están muy tímidos. Sí, están muy tímidos. Bueno, no sé si los demás panelistas tengan alguna aclaración que quieran hacer. A mí sí me gustaría, ¿me oye? Sí. Juan, de pronto que tocaras 30 segundos sobre la seguridad que nos da en los pacientes de alto riesgo y anticoagulados la técnica láser. Como hacer un poquito más de énfasis, que definitivamente es el tratamiento de elección y que nos cambió la posibilidad de tratar ese tipo de pacientes, ¿no? Sí, de acuerdo. Cuando recién empezamos a hacer láser, la técnica salió como una alternativa para aquellos pacientes que tenían problemas renales, problemas cardíacos o gran riesgo de sangrado, como eran los pacientes anticoagulados. Se hicieron varios estudios, hay unos estudios que tratan de evaluar tanto pacientes anticoagulados, llámese en su momento con heparina, o pacientes con las nuevas moléculas, o pacientes antiagregados. Entonces, la conclusión a través de los diferentes estudios es que inclusive no es necesario, bueno, en cirugías como la RTU, en la prostatectomía abierta, se hacía lo que se llamaba terapia puente. En la terapia puente era que se pasaba, si el paciente estaba con Coumadin, por ejemplo, se pasaba a heparina para poder operarlo y poder tener la posibilidad de alguna
de disminuir el sangrado intraoperatorio. Con este tipo de tecnología se ha disminuido el riesgo de sangrado y se ha visto que inclusive no es necesario hacer la terapia puente, sino que se puede seguir con sus medicamentos anticoagulantes, llámese Apixaban, Xarelto, etcétera, etcétera, o inclusive con aspirina, con un bajo riesgo de sangrado. Obviamente, si en el intraoperatorio uno nota algún comportamiento extraño del sangrado, pues uno tomará recaudos en términos de no hacer un procedimiento ambulatorio y dejarlo un día hospitalizado en observación, pero por lo general son pacientes que se pueden hacer en forma ambulatoria. Sí, en ese sentido hay que aclararlo, ¿no? Que a pesar de la gran seguridad que da el láser verde en anticoagulados, definitivamente sí, el anticoagulado tendrá más riesgo de sangrado, de todos modos, con láser verde que el que no es anticoagulado. Lo permite hacer, pero teniendo en cuenta eso, que puede haber un poco más de riesgo de sangrado y que probablemente haya que dejar la sonda un poquito más de tiempo y que a veces sea mejor dejar hospitalizado a estos pacientes de alto riesgo anticoagulados. La ventaja es que con las otras técnicas no se podía hacer. Definitivamente eran pacientes que no se podían hacer y cuya recomendación en parte de mi charla era esa, que si el paciente tenía que estar mucho tiempo con sonda, era precisamente muchos de estos pacientes que tenían problemas cardiovasculares, que nadie se atrevía a operarlos y que los pobres tenían que pasarse 3, 4 años o hasta su muerte con una sonda. Era una tragedia y ahí era mucho mejor dejar una sonda de cistostomía. Hoy por hoy esos pacientes se pueden resolver con láser verde. Sí, doctor Mendoza, Hay un par de preguntas, ¿no? El doctor Suso pregunta que cuántos casos tenemos y qué experiencia tenemos. O sea, el láser verde lo iniciamos en Imanaco en el año 2010, ya llevamos 10 años de experiencia. Hemos ido evolucionando con los diferentes equipos. Iniciamos con el de 120, ahorita estamos con el de 180. Cuando hicimos la recolección de casos, llevamos más de 600 casos operados con muy buenos resultados y realmente la casuística vale la pena ser publicada. Eso creo que lo vamos a hacer y estamos trabajando en ello. Y el tiempo de sondaje en promedio yo diría que son 48 horas máximo. Es un tiempo de sondaje muy corto. Así que es una cirugía muy amigable para el paciente y que le da un retorno a sus actividades normales muy rápidamente. El doctor Hidro estaba preguntando la tasa de complicaciones. No tenemos unas cifras exactas, pero realmente la tasa de complicaciones es muy baja porque es una cirugía de mínima invasión y no es mayor a la tasa de complicaciones de la RTU bipolar o monopolar tradicional. Así que realmente es una cirugía muy costo efectiva y muy amigable para el paciente. Para complementar un poco lo que dice Luis Javier y respondiéndole al doctor Hidro, los estudios demuestran que las tasas de complicaciones en general son muy similares a la RTU, pero teniendo como ventaja que son digamos que su utilidad en pacientes anticoagulados, en pacientes con falla cardíaca, en pacientes con problemas renales, nos ofrece un rango y un perfil de seguridad importante. En cuanto a nuestra casuística, como decía Luis Javier, llevamos nosotros, cerca de 600 casos solamente con la fibra de 180, es decir, con la fibra de más alta potencia, y hay cerca de 150 casos con la fibra de menor potencia. Nuestras tasas de complicaciones, estamos en este momento en la recolección de datos para la publicación del estudio. Datos preliminares nos muestran que nuestras cifras son muy similares a las de los estudios internacionales. No sé si con eso respondemos la Sí, hay otra pregunta acá de Isabel Mejía, dice: excelente el abordaje integral que han hecho, felicitaciones a todos. Desde el aspecto de cuidados en casa, ¿cómo puede apoyar la familia en ese tipo de pacientes? Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta en el manejo en la casa es que el paciente se va con sonda
durante 24 o 48 horas máximo. El servicio que tenemos en el Centro Médico Imbanaco es que enviamos a una enfermera especializada a la casa a retirar esa sonda. Fundamentalmente en la familia no hay que ayudar mucho. Recordemos que después de toda cirugía de próstata es conveniente no utilizar ají pique en la comida en exceso, especialmente no utilizar muchos condimentos y especialmente el exceso de café. La cafeína es muy irritante para la próstata. Entonces el exceso de café, estos pacientes que son muy tomadores de tinto pueden tener incomodidad en el posoperatorio. En todas las técnicas, y en la que menos lo ejerce es el láser verde, todas las técnicas uno debe hacer reposo de por lo menos 4 o 6 semanas, de no hacer ejercicios fuertes, no montar en bicicleta, no montar en moto, no evitar todo lo que sea trauma a nivel perineal para que tengamos menos riesgo de sangrado. Lo otro es no aguantar las ganas de orinar en exceso, porque acuérdense que si hemos quitado tejido de la próstata, queda la cápsula vacía y cuando se deja llenar la vejiga, pues se distiende y puede distender la cápsula prostática y generar sangrados. Entonces es conveniente que los pacientes al principio, mientras se genera una cicatrización adecuada, no dejen llenar mucho la vejiga y estén orinando con frecuencia. Acuérdense que en todo proceso quirúrgico, el proceso de cicatrización dura entre 6 y 8 semanas. Entonces, a pesar de que con el láser verde este proceso de recuperación es mucho más rápido, la manera de estar tranquilos es cuando ha pasado 6 a 8 semanas en que ya se ha generado una cicatrización adecuada y podemos volver a una vida totalmente normal. La incapacidad para RTU de próstata es alrededor de un mes, en láser verde 2 a 3 semanas y en cirugía abierta es de 6 semanas. Entonces esa es la variación que podemos tener con las diferentes técnicas quirúrgicas. Hay una pregunta que hace María Paula Gómez en cuanto a la afinidad del láser verde por la oxihemoglobina. El láser verde utiliza un cromóforo. ¿Qué significa un cromóforo? El cromóforo es una sustancia que permite una mayor absorción de la luz del láser verde, o sea, de la fuente de energía. Al ser cromóforo, las dos fuentes, los dos cromóforos son básicamente agua y hemoglobina. En este caso, el láser verde tiene afinidad por la hemoglobina, por lo tanto, tejidos altamente vascularizados absorben fácilmente la energía y generan una mayor fotovaporización. Eso se refiere, tal cual como usted lo pregunta, a una mayor posibilidad usted lo menciona como destrucción, digamos como vaporización del tejido. Tiene una mayor posibilidad de vaporización del tejido y de generar un túnel que mejore la uropatía obstructiva. En cuanto a si tiene una buena autorización por las EPS y las prepagas o hay limitación, el láser verde en las prepagas hoy por hoy está aceptado después de varios años digamos, de tratar de demostrar las virtudes y desde el punto de vista del paciente todos los beneficios que tiene. Todas las prepagas prácticamente lo están autorizando. A nivel de las EPS es un poco más complicado. Las EPS básicamente están siguen autorizándolo solamente en los casos de alto riesgo. Pacientes anticoagulados, pacientes cardiópatas, pacientes en falla renal, pacientes de muy alto riesgo. Los que nadie quiere operar. Exactamente. Y digamos que esos fueron los pacientes que inicialmente se operaron en el Centro Médico Imbanaco en los años 2012, 2013 y 2014. No sé si tengan algo adicional que comentar o alguna pregunta adicional. Y de pronto hacer énfasis en un tema que lo nombré rápidamente y es que la gente quiere dejar la cirugía como última opción y en los últimos congresos es un tema de discusión porque estamos con pacientes que están tomando droga 10, 15, 20 años y finalmente terminan en cirugía y últimamente se está haciendo énfasis en si vale la pena seguir haciendo este juego o si más rápidamente cuando el paciente empieza a presentar realmente resultados que no son tan adecuados con medicamentos, pasar más rápidamente a cirugía, porque cuando ya decidimos operarlos, muchas veces ya el problema es de vejiga, porque la vejiga se ha dañado. Entonces,
quitar un poco el temor, especialmente con estas nuevas técnicas, a la cirugía, porque recordemos que el gold standard es la cirugía. Con eso vamos a resolver el problema. Entonces, hoy se está interrogando en el mundo entero si no vale la pena operar más temprano y que el paciente pueda gozar de los beneficios de la cirugía durante mucho más años y no estar tomando droga durante 20 años y finalmente terminar con una cirugía que va a disfrutar de sus beneficios menos tiempo durante su vida. Entonces, realmente quitarle un poquito el miedo a la cirugía, actuar un poco más tempranamente, básicamente para proteger el daño que produce la hipertrofia prostática sobre la fisiología vesical, que en últimas termina produciéndose fibrosis, engrosamiento, daño de la estructura vesical, que a veces terminamos operando al paciente, pero no recupera también porque tiene una disfunción vesical importante. Absolutamente de acuerdo. Gracias, Lupi, que mencionas ese punto. Y realmente en muchos reportes y en eventos académicos se ha mencionado que hay una ventana terapéutica donde el paciente puede mejorar. O sea, lo que queremos aquí es proteger la vejiga. La vejiga es la perjudicada de la próstata. Próstata y vejiga comparten fisiología. Y hay una ventana terapéutica que puede durar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, pero no sabemos cuánto tiempo dura. El paciente con síntomas prostáticos que empieza con esa molestia tiene una ventana terapéutica que es indeterminada y se pasa ese lapso de tiempo y se opera tardíamente, va a llegar a la cirugía con una vejiga deteriorada. Y la función de los médicos hoy en día es detectar ese paciente para que se opere durante ese lapso de tiempo de la ventana terapéutica para que su vejiga no se dañe. De acuerdo. No sé, en el auditorio creo que no hay más preguntas. Bueno, compañeros, ¿alguna otra aclaración que quieran hacer? Y si no, pues damos por terminado este webinar que esperamos que haya sido de hecho pues para toda la audiencia y bueno, esperamos seguir aportando en este tema de la educación médica continuada en próximos webinars. No siendo más, buenas noches a todos y muchas gracias nuevamente. Bueno, buenas noches, que estén todos muy bien. Gracias. Buenas noches, gracias por la atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches a todos.